está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, queridas y queridos estudiantes. Me complace mucho iniciar nuestro módulo de economía y sobre todo estar también acompañado, como ustedes ya lo pueden ver, por la doctora María Lucía Galindo. Doctora María Lucía, encantado de estar en este espacio con usted, bienvenida. Gracias, mi profe, un placer para mí acompañarlos en esta noche. Bueno, yo me estreno en este módulo con ustedes, con economía, aunque he tenido el gusto de disfrutar de otros módulos. Pero hablar de economía realmente es hablar de varias cosas. Hablar del desempeño en la casa y el desempeño del país. Del desempeño del país y del desempeño de las naciones y del mundo. Y todo inicia en una relación que pareciera informal, pero que tiene muchísima trascendencia. Cómo gastar la platica y cómo generar platica. Así que en este módulo y en el día de hoy vamos a trabajar varios aspectos. Uno de los aspectos más relevantes y que la universidad se empeña en que nosotros nos esforcemos por explicarles de manera adecuada, se centra en cómo se da la economía y cómo se desarrolla desde el punto de vista evolutivo. Aquí podemos observar lo que implica este módulo. Ustedes tendrán la oportunidad de estudiarlo en la guía de estudios, donde está pues mucho más explícito. No nos vamos a detener acá en aras del tiempo, pero por favor estudien este material que nos va orientando hacia cuál es el objetivo y qué deseamos realmente hacer. Aquí podemos observar, por ejemplo, los elementos que van a definir las competencias que este módulo les permitirá a ustedes como estudiantes. Entre ellos, identificar los sistemas económicos. Y aquí hay algo clave, las prioridades. ¿Sabe que lo más difícil de planear, doctora María Lucía, es prioridades? Porque en la planeación de los recursos, todos son importantes. Es decir, si nosotros vamos a atender los gastos de la casa y tenemos el recibo de la luz y tenemos que comprar carne para el almuerzo y toca decidir entre una de las dos cosas, uno está en serios problemas, ¿o no? Porque si compra la carne y no paga la luz, pero si paga la luz y no hay carne, también la cosa no, y que tiene que ver, no sé, que con las preferencias de las personas, porque no es lo mismo el que quiere pagar la luz que el que quiere pagar la carne. O sea, me imagino que en cuanto a distribuir sus recursos tiene que verse afectado por las preferencias de los individuos y por ende pues de las organizaciones. Perfecto, sí, así son. Y las circunstancias también van a dictar ese tipo de decisiones. Entonces vamos a tener que tomar decisiones y para eso se requiere capacidad de análisis, de comprensión y sobre todo conocer modelos económicos que permitan eso. Estudiemos ese material en sus apuntes para ir profundizando en él y claro, si hay preguntas las vamos a atender en el foro o durante las secciones que voy a tener con ustedes, que van a ser los jueves entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche y también los días martes, también voy a tener con ustedes ese mismo tiempo, 6 a 9 de la noche. Bien, la historia del pensamiento económico. Vamos a empezar con esta definición que nos aproxima a la economía. Economía viene de una palabra, o de dos palabras mejor, que se originan en el griego. El griego es el lenguaje que ha dado origen a nuestra lengua y a otras muchas lenguas. Y esas dos palabras son oikos y nemo. Oikos, que significa o que traduce casa, y nemo, que traduce administrar. Administrar la casa. Es decir, que la historia comienza por casa. Bien, la economía, Alfred Marshall lo define en 1842 en sus aportes y en sus apuntes de esta manera.
este es un economista británico, abro comillas, que dice que la economía es un estudio del género humano en las ocupaciones ordinarias de la vida y examina aquella parte de la acción individual y social que pueda tener más estrecha relación con la obtención y el uso de los artículos materiales para el bienestar, cierro comillas. Como ven, todo se remite a un lenguaje que hace referencia a algunas palabras en desuso en torno a la economía como artículo o como materiales. Son, digamos que términos de la forma antigua de escribir la economía, pero ya desde esa época. ¿En relación a qué? A la casa, en relación al gasto del hogar. Pero vamos a ver otras definiciones como esta, que es mucho más moderna y que la coloca en un contraste mucho más amplio. La economía es una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas al enfrentarse a problemas de escasez. Este es de nuestro querido autor Javier Díaz Jiménez, con G, así se escribe, y Javier Díaz Jiménez me dio lugar a mí para definir la economía en eso que les pido, como se lo referí en la presentación del módulo, lo acuñen como una definición en la que me comprometo a profundizar y también a defender si es necesario, pero si hay que cambiarla, la cambiamos. Esa definición a la que yo he llegado es economía, ciencia de la escasez. Iré profundizando en eso, pero si no estuviese presente la escasez, les aseguro que tampoco lo estaría la economía. Muy bien. La economía se va a dividir en dos ramas muy fuertes, las dos muy significativas. Así la han clasificado los grandes autores, y esto en razón a su carácter evolutivo, como ya lo vamos a ver. Observen esto: la microeconomía, que va a hacer referencia a la familia, a las empresas y al gobierno, por una parte. Y eso implica que en la microeconomía se cumpla este diagrama, que lo llamamos diagrama de flujo circular de la economía, en donde hay dos componentes, observen esto: empresas y familias, refiriéndonos a la microeconomía. Y va a haber un actor que genera estas interacciones, que es el gobierno, porque finalmente las relaciones entre empresas, entre familias o entre familias y empresas va a obligar a que el gobierno intervenga y dicte algunas normas o normalidades para poder establecer relaciones que perduren o que se mantengan armónicas. De otra manera, nuestro carácter un tanto hedonista, me refiero a los seres humanos, y al hedonismo como la búsqueda del placer individual o propio, pues conduciría a lo que ha conducido, o mejor, a lo que dio lugar a que esto se presente, que es la intervención del gobierno. Si no hay reglas, si no hay normas, nos vamos a tratar de aprovecharnos unos de los otros y nos vamos a autodestruir. Esta relación, observe, que da lugar a que sea lo uno o lo otro, que se construya o se destruya. Porque en esta relación tenemos por un lado ingresos, que los ingresos pueden procurarse a partir de lo que las empresas produzcan, bienes y servicios, o bienes o servicios. Y al ser estos vendidos, va a dar lugar a que las familias adquieran, y para eso necesitan gastar. A la empresa le representará ingreso, a la familia le representará un gasto. Las familias que adquieren pues bienes o servicios y se convierten en los compradores. Pero las familias son a su vez las generadoras de ingreso a partir de su propio trabajo cuando son empleados, a partir de la tierra cuando son extractores de bienes, o a partir del capital cuando son socios o inversionistas de organizaciones. ¿Sí? Estos ingresos que generan las familias se convierten en factores de producción para las empresas, que se convierten en salarios que las empresas pagan por lo que los trabajadores hacen y les permiten obtener como ingreso, en rentas, que es lo que ellos logran obtener de la explotación del recurso extraído y la transformación que éste sufre para dar lugar a la rentabilidad o a los márgenes de rentabilidad,
o a las ganancias, y en beneficios de tipo económico cuando los ingresos provienen como capital de trabajo o capital de inversión para dar lugar o mejor hacer posible la creación de las empresas. Esto entonces produce una relación de mercado de bienes y servicios y una relación de mercado de factores de producción. Aquí estamos hablando de dos mercados en este diagrama de flujo. Bien, eso es nuestro nivel de división de la economía en la microeconomía, y esta es la macroeconomía. ¿A qué hace referencia la macroeconomía? Pues hace referencia a la relación entre países, ¿sí? Los países van a generar relaciones entre ellos, las naciones, que procuran el enriquecimiento de las naciones o de los países a partir de sus propias economías, y entonces vendrá todo un concepto económico para regular esa interacción en lo que conocemos hoy como el manejo de divisas, el manejo de intercambios, la valorización de los productos, la estandarización de los productos y una serie de condicionantes que hace posible que un país y otro país se relacionen económicamente, porque lo económico va a impactar de manera sin que se pueda suplir per se a todo lo que ocurra, va a impactar en lo social. Lo económico va a impactar en lo social. Esas son dos cosas que nos vamos a tener que acostumbrar a escuchar cuando hablemos de economía. Economía y sociedad son dos cosas que van de la mano. Y cultura, porque recordemos que la palabra cultura viene de cultivo, y precisamente viene de cultivo por la importancia que tenía la tierra en un comienzo en la generación de la riqueza para las naciones. Bien, miremos cómo se nos da esta relación desde el punto de vista histórico. Y aquí acudimos a, no el primero, pero sí el más connotado en la antigüedad de los economistas, el señor Jenofonte. Jenofonte existió 430 años antes de Cristo y murió 355 años antes de Cristo. Él compitió con Isaías, los que han leído la Biblia. Mientras Isaías escribía las profecías como profeta mayor, Jenofonte escribía sobre la economía. Él escribió su obra El Económico, y en la obra del Económico recomienda cómo tratar a los esclavos, porque recordemos que en aquella época el esclavismo es la principal fuente de riqueza para la explotación de la tierra. La tierra es el lugar donde se produce, pero los esclavos es con quienes se producen, y como a ellos no les pagan salario, pues ahí queda una plata para generar riqueza. Vendría a ser lo que en el diagrama anterior, el diagrama circular, el mercado de factores de esa época. Era un mercado de factores de esa época, muy bien, doctora, muchas gracias. Transmite él la idea de la división del trabajo físico e intelectual. Claro, el esclavo que tenía condiciones físicas tenía un precio, y aquel que era un poquito más inteligente tenía otro. ¿Quién calificaba la inteligencia? Pues el dueño, ¿sí? ¿Quién sabe si él era más bruto que los esclavos? Bueno, eso lo dejo para discusión. Él sostiene que la agricultura es la principal fuente de la riqueza. ¿Cómo le parece eso, doctora? Tremendo, y no ha cambiado. Como que no ha cambiado. No nada. ha cambiado. Porque si nos detenemos en esto, principal fuente, estoy de acuerdo con usted, no ha cambiado. Bueno, lo vamos a ir mirando. Aquí me gustaría que respondiéramos una pregunta importante con lo que hemos visto. ¿Qué va a hacer economía para ustedes? Y una segunda, ¿es realmente la agricultura la principal fuente de riqueza? Vayamos relacionando esas dos preguntas. Repito, que es economía desde su criterio, desde su definición, y dos, ¿es realmente la agricultura la principal fuente de la economía de las naciones hoy en día? Acudiendo a Jenofonte. Bien, Jenofonte no es el único. En la antigüedad también el señor Platón, que ustedes conocen mucho más por los discursos, que son muy célebres y muy conocidos, y sus aportes que fueron siempre muy valiosos. Platón, 428 a.C., hasta el 437, muy en la misma época, muy alineado con Jenofonte, aporta la obra titulada La República, y en la obra titulada La República va a hablar de tres cosas muy importantes. Él plantea que un estado perfecto consta de tres elementos.
1, los dirigentes, 2, los militares y 3, los artesanos. ¿Por qué habla de los militares y por qué habla de los dirigentes? Los dirigentes nos suena obvio, ¿verdad? Pues son los que van a determinar las normas. Pero los militares, recuerden que ellos no son productores, ni son agricultores, ni son esclavos, ni son artesanos. Ellos son, como hoy en día, una parte de la economía que no produce, pero están para cuidar la nación. Y como hay tanta guerra, pues hay que sostenerlos. Y los ejércitos tienden a ser crecientes. Parece que las realidades no han cambiado mucho. Pero en aquel entonces estamos hablando de época de conquista y de defensa de territorios. Entonces, ellos y los artesanos, no solamente como transformadores de lo que ya se extrae de la tierra, pequeños transformadores que le dan valor agregado a los productos, sino además como comercializadores, determinan y definen esta relación que hace a un Estado perfecto. Esto dice que a través de los mercados, entonces aquí van a aparecer dos cosas, el mercado y esta composición de mercado perfecto. Esto lo está diciendo Platón desde 428 años antes de Cristo, estudiantes queridos. Esto es realmente significativo. Mire que esto es trascendente en la medida en que aplicamos aquel concepto antiguo que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí. Y creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Que a veces creemos que la economía es algo que está muy distante de nuestras realidades, pues no, observen que no, es parte de nuestro diario vivir, eso es la economía. En esa misma época, el señor Aristóteles también hace grandes aportes. Recuerden que Aristóteles y Platón van a tener confrontaciones serias porque son dos pensadores muy inteligentes, uno alumno del otro, pero a la postre juntos resultaron el uno superando al alumno en muchas cosas y sus dialécticas son bien conocidas. Aristóteles aporta la obra titulada La Política. Ya hemos hablado de 3 obras, recuerden esas obras que ahí van a estar en las preguntas de sustentación. La obra La Política, donde expone los principios de la doctrina económica y consideraba la economía como parte de la política. Ay, mire lo que aquí aparece. ¿Será que la economía es importante como un ejercicio político? Pues es tan trascendente hoy que los planes o las banderas políticas en torno a lo económico, mejor las banderas económicas, definen el político que va a quedar gobernando. Porque es que la economía es transversal a todas las situaciones y circunstancias de una población. Una mala economía genera un Estado con limitaciones. Y claro, ninguno de nosotros quisiéramos limitaciones, ¿verdad? Quisiéramos que nos pagaran más, que la plata rindiera más, que con eso pudiésemos comprar más cosas. Pero observen que eso no es tan fácil porque la economía es una ciencia de escasez. Y no hay una nación en el mundo que pueda decir, tengo de todo. Alguna carece de alguna cosa. Y aquello de lo que carece, otro se lo vende a mayor precio. Entonces, en esta relación, la política se va a volver fundamental. Él habla de una palabra que se va a volver muy importante, hoy está en total desuso, pero qué bueno que la rescatáramos, es la crematística. La crematística, la crematística, que consiste en la riqueza mediante el comercio y las operaciones de crédito. Eso lo llamaríamos cobrar intereses, lo llamaríamos el fiado. Él dice que esto no debe existir, que no se deberían cobrar intereses sobre la plata que se presta o sobre los productos que se venden con determinados plazos. Él va a hablar del precio justo, él va a hablar de varias cosas que van a ser muy importantes en el desarrollo de la economía en el mundo. Y por eso hay tasas de regulación hoy y de allí se desprenden una serie de cosas como las entidades que regulan en los distintos gobiernos. Bien, estamos hablando ahora de 1300 años después de Cristo. ¿Qué pasó en todo este lapso? Pues que se escribieron muchas cosas que pasan a hablar del feudalismo, después hablaremos de ellas, porque durante el feudalismo se escriben también grandes obras económicas, lo que pasa es que el feudalismo queda en desuso, y entonces hablar hoy de feudalismo no es tan relevante. Pero después de Cristo vendrían las manipulaciones del hombre en torno a la fe, porque
Si bien es cierto que Jesucristo es una realidad, Él no creó religiones, pero el hombre sí creó religiones. Y en la creación de religiones surgió el pretexto de crear religiones para manipular al hombre. En esa manipulación crecen las escuelas escolásticas, que fueron muy importantes y claro que hicieron aportes valiosos, pero que están todos ellos revestidos de cierto interés, perdónenme, aquí nos vamos nuevamente a la diapositiva, para ver estas escuelas escolásticas. Observen esto. Reciben ese nombre porque pues es un nombre que tiene origen en el griego, pero también tiene origen en el latín. El latín escolásticos, y se refiere a aquel que pertenece a la escuela, una escuela que está subordinada la razón a la fe, donde se dice que la filosofía es sierva de la teología. Por eso aparece en esa época y por eso está revestida esa connotación religiosa. A partir del año 1300 se avanza en el desarrollo de temas económicos, pero gracias a las contribuciones de estas personas que tenían interés religioso sobre los temas. Así que la doctrina cristiana va a generar una serie de apreciaciones sobre las economías, como esta, la que hiciera Alberto Magno en 1193 a 1206. El amigo Alberto Magno escribe, siguiendo la tesis del precio justo aristotélico de Alberto Magno, condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios. Claro, hoy hablamos, por ejemplo, de la ley de mercados, y en la ley de mercados hablamos de mercados abiertos y mercados cerrados. Un monopolio es un mercado cerrado, donde los estados o los dueños de las fuentes de generación de producción, colocan el precio y no dejan entrar a nadie más. Este expuso una teoría muy objetiva del valor como la expuesta por los clásicos, incluyendo a Marx. La teoría de Marx se fundamenta en esto de Alberto Magno. ¿Cómo es importante la historia? Aquí está tal vez el más importante de los escritores de esta etapa, que fue Santo Tomás de Aquino, en 1225. Santo Tomás fue contundente en lo que manejó. Reafirmó la teoría aristotélica del valor respecto a la doble medida de los bienes, valor de uso y valor de cambio. Él habló de la necesidad como un aspecto importante para definir los precios, para definir el valor de un artículo, de un producto. Aquino creía que el Estado debía regular la propiedad privada y distribuir los frutos. Muy peligroso eso, ¿no? Muy parecido a la realidad de un país vecino nuestro. Sí, muy cerquita. Muy cerquita. Pero en aquel entonces parecía muy importante, pues además el Estado quería eso, y el Estado estaba representado por un sector religioso que tenía muchísima preponderancia, controlar la producción y controlar la distribución de la riqueza que se generara en una nación. Esta es una primera etapa donde él condenó el cobro de intereses por los préstamos, pero posteriormente aceptó que se podía hacer diferencia entre la usura y el interés, dejando este último para los costos en que el dinero prestado se invierta en la producción y el comercio. Y aquí mi doctora, que es experta en finanzas, debe saber que aquí hay origen a una serie de principios financieros grandísimos, como las tasas de interés y todo lo que eso implica, ¿verdad? Sí, y precisamente, aunque lo verán en un semestre más adelante, digamos, es la parte introductoria del curso de matemática financiera. Gran parte de cómo operan los mercados y cómo fue que empezaron a surgir esas reglas de asignación, ¿sí? Unos quieren ganar, otros no están dispuestos a perder. Qué bueno, tenemos harto que mirar. Y profe, hago una invitación a los muchachos para que entren a través del foro de la semana 1 de la teleclase para que podamos ver sus aportes. Ya vi que algunos están accediendo por el foro general, por donde tienen que hacer la presentación, entonces no, entren por la semana 1, foro de teleclase, aquí los estamos esperando para tener sus puntos de vista. Y pues aprovecho la interrupción, nos comenta Paloma Benavides y dice que la economía busca la manera correcta para administrar y gestionar los recursos, ya sean escasos o limitados, con el fin de satisfacer las necesidades de las personas. Muy bien, esa es una muy buena definición, muy completa, muy redonda, toma varios
aspectos de los que hemos mencionado y nos enriquece mucho en el foro. Muchas gracias, Paloma. Perfecto. Y sigan haciéndonos aportes de ese tipo, porque nosotros aplicamos aquí la metodología cero, aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Sin sus aportes no desarrollamos más conocimiento, así que apórtenos todo lo que deseen, que esa es la forma como construimos en este espacio tan importante para juntos. Bien, esto es lo que la Escuela Escolástica nos ofrece, y 1600 años después vamos a encontrar el mercantilismo. Quiero dejarlos acá porque el mercantilismo es algo que nos va a implicar hacer un estudio previo, como es el de contemplar los sectores de producción. Respecto a los sectores de producción, me gustaría decirles que los sectores de producción están divididos en tres grupos de productos. El primer grupo de productos son los productos extraíbles, lo llamamos sector primario de la economía. El sector primario de la economía, que aquí aparece con total contundencia porque estamos hablando de historia y estamos hablando de épocas donde la extracción, es decir, cultivar, que es uno de los subsectores del sector primario, son 4. Está el sector agrario, el sector ganadero, el sector pecuario y la pesca. Hay el sector minero, son 5 sectores. El sector agrario hace referencia a todo lo que sembramos y cosechamos, a frutas, verduras y todo lo que la tierra puede producir en esa interacción del hombre con la tierra, donde se desarrollarán desde un comienzo técnicas y diferentes teorías de explotación de la tierra. Después viene la ganadería, que se vuelve muy importante para algunas naciones, pero que hoy, por ejemplo, a otras les significa pérdida de valor en la tierra, porque algunos toman tierras y con 2 vacas las tienen cuidadas por muchos años, cobran dividendos sobre esas tierras y no las dejan explotar. Y tenemos problemas de producción y de riqueza en una nación. Eso lo vamos a ver en factores de economía. Es importante que revisen esos conceptos. Me gustaría invitarlos a que lean desde ahora y en adelante los periódicos y sus secciones económicas, que escuchen los noticieros y sus secciones económicas, que empiecen a consultar revistas económicas, y de esta manera nos vamos a familiarizar con lo que está ocurriendo y vamos a notar cómo todo esto está mucho más cerca de lo que nosotros creíamos, y es de nuestro dominio en la medida en que nos interesemos en la temática de la economía. Ese es el sector primario. Ese sector primario tiene como gran condición la escasez, y por eso nace la economía en él, porque todos los bienes, bien producto de la agricultura o de la ganadería o de la minería, que es la explotación para obtener minerales de la tierra, tienden a la escasez, igual que la pesca, y por eso hablamos de subiendas y también de escasez de peces, y también con lo pecuario, con lo que tiene que ver con otras especies de crianza, como las gallinas, las ovejas, los cabros, etcétera, todo esto que tiene que ver con lo pecuario. Estos sectores, o subsectores mejor, de la economía, tienden a volverse escasos si no hay técnicas adecuadas de reproducción, en cualquier sentido. Y es lo que el hombre va a tener que aprender a hacer. Algunos nunca aprenden, porque hay tanto que no se preocupan por eso. Por eso notamos que geográficamente las naciones donde mayor limitación geográfica en términos de clima y de tierra hay, son las más ricas, porque aprendieron a suplir sus deficiencias, mientras que nosotros, países como el nuestro, tan ricos en diversidad, en biodiversidad, con tierras tan buenas, con tanta agua, y desperdiciamos todo lo que tenemos. Vemos naciones como Israel, les invito a que lean un poco sobre eso, que siendo un desierto, produce muchas más cosas que nosotros en muchos tipos de productos, valga la redundancia. Es más, ahí en el sector agrícola, gran parte de los cursos de formación que se les dan es en Israel, y hay mucho colombiano y muchas becas en ICETEX precisamente para ir a tomar cursos relacionados con el sector agrícola en esos lares. Es verdad, son unos genios haciendo transferencia tecnológica que necesitamos apropiar. Después está el sector productor. El sector productor lo vamos a dividir en 2, bienes de consumo y bienes industriales.
Y esto se da lugar como el ejercicio de transformar los bienes extraíbles para obtener mejores dividendos, mejores ingresos en esos productos extraídos. Claro, si tú sacas naranjas, cultivas naranjas y después las lavas, las pones en una bolsita bien escogidas, esta ya sufre una transformación y tiene un valor mejor que si se vende sin ninguna transformación. Y si la vuelves un jugo de naranja, pues tiene un valor mucho más alto, porque esa misma naranja ya puede tener condiciones de perdurabilidad más alta, es decir, se puede guardar y conservar más tiempo y eso se cobra. Pero además puede llegar a sitios donde no llegaría una naranja en su estado natural por el tiempo o porque su conservación no lo permitiría. Todos esos valores agregados en producción se van a traducir en mejores beneficios y entonces un gran sector de la industria se va a dedicar a transformar el sector productivo. Pero esos transformadores necesitan equipos, necesitan máquinas, necesitan instalaciones. Ellos requieren que otros interventores les haga posible el ejercicio de transformar. Entonces van a aparecer los bienes industriales. Los bienes industriales los podríamos empezar a definir como los que intervienen en los procesos de producción de otros bienes o servicios. Y entonces uno puede intervenir de varias maneras. Una intervención es haciendo parte del producto final. Eso es materias primas o insumos. Otra intervención es no haciendo parte del producto final, pero haciendo parte del proceso de producción, maquinarias y equipos. Y otro nivel de intervención son los que conocemos como fungibles, que ni hacen parte del producto final, ni son una maquinaria o un equipo, sino son aquellos que se consumen durante el proceso de producción, como la energía, el agua, el tinto que se toman las personas que trabajan con la empresa, las libretas que se usan para facturar, etcétera, este tipo de cosas. Ese es el segundo sector. Y el tercer sector es el de servicios. Pues en la economía vamos a tener que hablar de los tres. En el de servicios sí que tenemos muchas cosas de las cuales hablar y sobre las cuales enfocarnos. Yo quiero dejar hasta acá, para no saturarles de mucha información, para que la procesen de manera adecuada, observen su teleclase, contesten las preguntas, sé que van a pasar muy bien recordando lo que hoy hemos trabajado y que les va a ser de muchísima utilidad. A la doctora María Lucía, le agradezco muchísimo su compañía en esta primera sección y nos vamos a seguir complementando y enriqueciéndolos a ustedes en las próximas clases. Bueno, mi profe, de verdad que aprendí mucho y me quedaron como muchos interrogantes abiertos sobre finalmente por qué hasta ahora, me da la impresión que hasta ahora, y cuando digo hasta ahora son los últimos 200 años, realmente las sociedades se están preocupando por el proceso económico, o sea, por formalizar esas relaciones económicas que se estaban dando. Sí, entonces, y ya lo que usted dice, le están metiendo política al asunto. Entonces, como que hay un camino andado, pero todavía nos falta apropiarnos de cómo se dan esos procesos económicos. Nos toca tomar decisiones, ¿verdad? Pero antes de eso, formar criterio. Y para eso, economía, fundamentos de economía, va a ser fundamental, valga la redundancia, va a ser decisivo. Porque si tenemos historia, si hemos visto y si podemos analizar los errores del pasado y los errores del presente, podemos llegar a conclusiones que enriquezcan nuestras decisiones. ¿Hay alguna pregunta que podamos examinar? No hay ninguna pregunta en el foro. Queda el foro abierto, el foro general, y ahí estaremos mirando sus inquietudes y con mucho gusto las estaré resolviendo. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y nos vemos en 8 días.